Este es el informe de Benjamin Fulford del 16 de marzo de 2026. Así que sin más, comenzamos. Estamos presenciando el colapso del sionismo satánico en tiempo real. Ahora es evidente que Benjamin Netanyahu ha sido neutralizado, junto con más de 700 altos mandos militares israelíes. Tras la neutralización de Netanyahu, le seguirá el falso Donald Trump. Después de Trump, su manipulador Jared Kushner. Finalmente, los máximos responsables, la familia Rothschild francesa y demás, serán también neutralizados. Israel, su proyecto satánico, con la bandera de Ramfam, Satanás, de 666 estrellas como símbolo, también está llegando a su fin. Al momento de escribir esto, la capital, Tel Aviv, está siendo evacuada y los israelíes huyen literalmente a las montañas. Este vídeo tiene descargo de responsabilidad. Este vídeo no está verificado al 100%. Quizás 3 de cada 10 personas ya hayan huido del país. Según la inteligencia española, el gobierno israelí advirtió a 7 millones de israelíes que ya no pueden detectar los misiles iraníes entrantes y que deben velar por su propia seguridad. Dada la población de Israel, de 10 millones de habitantes, es probable que 3 millones hayan ido al otro barrio o huido del país. Quienes deseen marcharse deberán viajar por tierra, ya que el aeropuerto Ben Gurión quedó completamente destruido, junto con 73 aeronaves militares y comerciales. Su reconstrucción tardará más de 6 meses. El país entero está en ruinas. Mientras tanto, el ejército estadounidense se encuentra en estado de motín. Los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se negaron a cumplir las órdenes de ir a por Irán, y con razón. Rusia acaba de entregar a Irán un paquete de armas que deja estratégicamente obsoleto todo lo que Estados Unidos ha construido en Oriente Medio en los últimos 40 años. Ni un solo sistema de misiles, ni una transferencia simbólica, ni un solo acuerdo de armas que alterara mínimamente el equilibrio de poder y diera tiempo a ambas partes para adaptarse. Rusia entregó un sistema integrado de ataque y defensa de 900 millones de dólares, que el Pentágono admitió en secreto que era incapaz de derrotar. 900 millones de dólares, 27 aviones de carga, 14 días de transporte aéreo continuo desde 3 aeródromos militares rusos directamente a territorio iraní. El sistema S-400 crea lo que los estrategas militares denominan una burbuja de denegación de acceso. Cualquier aeronave que se encuentre a menos de 400 kilómetros de los misiles S-400 a cualquier altitud está expuesta a ser atacada por misiles que viajan a Mach 12. El Comando Central de Estados Unidos ha emitido directivas que, según los funcionarios, suspenden todas las misiones no críticas dentro del alcance del sistema de defensa aérea S-400. Los aviones estadounidenses han dejado de volar contra Irán no porque alguien haya dado la orden de dejar de volar, sino porque los pilotos y comandantes se niegan a llevar a cabo misiones con el nivel de amenaza que existe actualmente. Y eso no es cobardía, son matemáticas. Enviar un avión de 100 millones de dólares y a un piloto experimentado a condiciones donde la probabilidad de pérdida supera los límites aceptables no es valentía, es un desperdicio de energía. Trump respondió al motín de la Fuerza Aérea con la audaz afirmación de que la isla iraní de Karg estaba siendo destruida. Sin embargo, el analista de la CIA, Larry Johnson, y otros criticaron sus mentiras, escribiendo: Trump admite que no se atacaron terminales petroleras, sino solo algunos objetivos militares no identificados, escribió Johnson. Muchas palabras, ninguna acción. Peor aún, en los últimos días la Casa Blanca ha publicado en X vídeos que muestran operaciones militares estadounidenses israelíes en curso contra Irán, utilizando elementos del videojuego Nintendo Wii Sports y del popular manga Yu-Gi-Oh! El desarrollador del juego publicó un mensaje en X negando haber cedido su propiedad intelectual a la Casa Blanca. Además de tener que simular ataques aéreos, el falso Trump también se enfrenta a un motín en alta mar. Marineros del portaaviones USS Gerald Ford incendiaron su propio barco para evitar ser destruidos por misiles iraníes. Esto significa que 5 portaaviones estadounidenses, el Truman, el Eisenhower, el Nimitz, el Lincoln y ahora el Ford, están fuera de servicio.
Actualmente todas las bases militares estadounidenses en el Oriente Medio están siendo destruidas sistemáticamente. Por su parte, el ejército estadounidense no tiene intención de librar una guerra terrestre en Oriente Medio del lado de Israel. Además, algunas fuentes afirman que las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio se han aliado con países árabes para destruir a Israel. Esta decisión se tomó después de que, según fuentes del MI6, el 85% de las bases militares estadounidenses en Bahrein y Qatar fueran destruidas y 157 soldados estadounidenses fueran capturados y entregados a Irán. Como recordatorio de por qué Estados Unidos o cualquier ejército no debería someterse a los titiriteros satánicos de Ucrania, Israel y la mayor parte de la política estadounidense, la inteligencia polaca nos ha enviado pruebas de nuevos horrores indescriptibles de lo que estos hombres son responsables. La mayoría de nosotros ahora sabemos que hicieron todo lo peor a cientos de miles, si no millones de pequeños. Ahora sabemos que después de mandar al otro barrio a la mayoría de los hombres ucranianos, convirtieron a muchas de sus mujeres en muñecas vivientes. En cambio, debemos perseguirlos sin descanso hasta dar con todos ellos. Estos monstruos siguen intentando enviarnos al otro barrio a todos. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirma que Irán está cerrando el estrecho de Hormuz únicamente a los barcos estadounidenses e israelíes, pero los estadounidenses e israelíes lo han cerrado atacando a todos los demás buques. El cierre del estrecho de Hormuz se está utilizando como pretexto para detener la venta de fertilizantes a los agricultores justo cuando comienza la temporada de siembra en marzo. Esto significa que la CMM está intentando provocar hambruna de gran parte de la población. Catherine Austin Fitts lo explica con más detalles aquí. Por eso el falso Donald Trump y su régimen deben ser derrocados. Pronto irá a prisión. Según miembros de la familia real de los Habsburgo, la Corte Suprema ha eximido a Trump de inmunidad por su participación en lo de Epstein. Esto ocurrió simultáneamente con la publicación oficial por parte del Departamento de Justicia de pruebas que implican a Trump en algo con una menor. Evidentemente, nada bueno. Whitney Webb también relata a Trump como una marioneta del Estado profundo, afirmando: el modelo presidencial de Trump surgió en realidad en Italia. Fue Silvio Berlusconi quien se presentó como un multimillonario ajeno al sistema, una especie de celebridad. Y yo soy multimillonario ajeno al sistema, así que llegaré como un ajeno, pondré orden y gobernaré el país como un director ejecutivo. Trump también es alguien que, antes de convertirse en político, tenía vínculos con el crimen organizado, específicamente con el grupo de Simeon Mogilevich, al que los medios estadounidenses han presentado durante mucho tiempo como la base de las historias del Russiagate, porque bueno, nominalmente es ucraniano, pero es una figura importante en la mafia rusa. Pero Simeon Mogilevich era un importante socio comercial de Robert Maxwell. Cuando Trump fue de vacaciones en el yate de Robert Maxwell, Lady Ghislaine y Simeon Mogilevich pudieron infiltrarse en el sistema financiero estadounidense porque Robert Maxwell lo ayudó a obtener un pasaporte israelí. En un intento desesperado por evitar ser arrestado por cargos relacionados con Epstein, Trump viajó a Kentucky para ir a por Thomas Massie, el informante del caso. Con el apoyo financiero del AIPAC, Trump calificó a Massie de vergüenza, desastre y perdedor. En otras ocasiones lo ha llamado la peor persona, idiota, un desastre total, y ha afirmado que es desleal a Estados Unidos. Tras la manifestación de Trump en apoyo de su rival, Galbraith, el índice de aprobación de Massie en Kentucky subió del 53 al 65%. Este falso Trump ya casi no engaña a nadie. Incluso si la política militar estadounidense no cumple la ley y arresta al impostor que reemplazó al verdadero jefe de inteligencia de Trump en junio de 2025, sus salarios pronto se dispararán mientras Estados Unidos se tambalea al borde de la bancarrota. El cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán al tráfico marítimo estadounidense e israelí implica que Estados Unidos ya no podrá recibir los ingresos petroleros de los estados del Golfo Pérsico. En concreto, fuentes chinas e iraníes nos informan de que una empresa estadounidense evitó la quiebra en 2003 invadiendo Irak y llevándose la mayor parte de sus ingresos petroleros. Justificaron esta acción acusando falsamente a Irak de poseer armas, ya sabéis de qué tipo. ¿Les suena familiar? Al fin y al cabo, utilizaron una excusa similar para evitar la quiebra nuevamente
llevándose el dinero del petróleo iraní. Esta vez todo se está volviendo en su contra porque subestimaron enormemente a Irán. Aquí les presentamos un breve resumen del conflicto al 11 de marzo. El jefe de la Fuerza Aérea israelí al otro barrio. El jefe del Servicio de Inteligencia israelí, Mossad, al otro barrio. La sede del Servicio de Inteligencia israelí, Mossad, destruida. El hijo del ministro de Finanzas de Israel, que también fue asesor del Mossad en Siria, al otro barrio. El hermano de Netanyahu, al otro barrio. Agentes del Servicio de Inteligencia israelí, Mossad, han sido arrestados en Líbano, Siria, Irak e Irán. 6 de los 9 canales de televisión de Israel fueron clausurados. 13 ciudades israelíes quedaron reducidas a montones de cenizas más grandes que la Franja de Gaza. Actualmente, 23 hospitales en Israel que no fueron alcanzados por bombardeos están desbordados de lesionados. 209 de ellos han sido enviados a Siria y 107 al Reino Unido para recibir tratamiento. Declaración de no agresión contra Irán por parte de los Emiratos Árabes Unidos. Declaración oficial del gobierno de Arabia Saudita sobre su intención de romper su alianza con Estados Unidos. Bahrein, que había estado bajo ocupación estadounidense de facto, entró en la fase final del cambio de régimen. Retirada de las tropas saudíes y árabes de Yemen. En lugar de romper el alto el fuego tras atacar simultáneamente a 12 países, Irán declaró que continuaría la guerra hasta la liberación de Palestina. Copiado del libro de Rizar Zila. Desde entonces, Israel ha sufrido pérdidas mucho mayores. En primer lugar, es evidente que Netanyahu, su líder durante 25 años, está en el otro barrio. Tras el anuncio iraní de esto, no publicó ninguna actualización en su sitio web oficial durante 5 días. Posteriormente, la oficina del primer ministro emitió y luego eliminó un comunicado en el que afirmaba que se estaban realizando intentos para establecer contacto. La oficina publicó entonces un vídeo suyo hablando, pero era claramente un montaje informático que simulaba que mostraba 6 dedos. Al día siguiente realizaron una prueba con una versión de él, que claramente llevaba una máscara de goma. Estaba increíblemente más delgado que la última vez que se le vio. Los vídeos e imágenes que aparecen demuestran claramente que se está utilizando a un Netanyahu falso para encubrir que se ha ido al otro barrio. Lo más llamativo fue la ausencia de Netanyahu en la última sesión informativa de seguridad, una sesión que siempre presidía personalmente. El ministro de Defensa, Katz, dirigió la sesión en su lugar. Si observa las expresiones en los rostros de las personas en la reunión, es evidente que no están entusiasmadas, parecen asustadas, y eso no es sorprendente. Chas Freeman, ex subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional y ex embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita, es uno de los muchos que señalan lo ocurrido en Gaza por Netanyahu y su gabinete lleno de gente que hace que los nazis parezcan humanos. Ha dañado la reputación de Israel. Mientras tanto, en los medios chinos se lee: los iraníes luchan por el mundo civilizado. Los soldados estadounidenses luchan por Israel y por la clase Epstein, la clase que tiró petardos de todo tipo allí en Irán. Israel y su estado títere Estados Unidos han sido abandonados por el mundo entero. El falso Trump y sus corporaciones estadounidenses han solicitado ayuda a más de una docena de aliados tradicionales, incluidos el Reino Unido y Canadá, en la lucha contra Irán, pero todos se han negado. En cambio, aceptarán la oferta de Irán de permitir el paso sin obstáculos de sus barcos a cambio de romper relaciones con Israel, como confirman múltiples fuentes. El falso Trump pidió a Irán conversaciones de paz, pero el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a la cadena CBS: la República Islámica no ve sentido en negociar con Estados Unidos y nunca lo ha solicitado. Ahora todos los antiguos aliados de Estados Unidos en la región están abandonando su apoyo a Israel e incluso a su propio falso Trump, porque no les queda otra opción. Cuando Saudi Aramco escribió esta semana a sus clientes petroleros que no tenía una idea clara de qué puerto utilizar para las exportaciones de abril, puso de manifiesto una nueva realidad. La clave para la reapertura del mercado energético mundial reside en Irán, no en Estados Unidos. Creo que llamaré a Irán para averiguar cuándo terminará esta guerra para poder recibir mi petróleo, dijo un comprador habitual de petróleo saudí, al recibir una carta mientras la guerra hacía estragos en el Golfo Pérsico e Irán cerraba el estrecho de Hormuz. Con la inevitable derrota de Israel y Estados Unidos,
el mapa de Oriente Medio se está rediseñando. Según fuentes iraníes, Kuwait pasará a formar parte de Irak, los Emiratos Árabes Unidos de Omán, Qatar de Arabia Saudí y Bahrein de Irán. En cuanto a Israel, será reemplazado por un Estado de Judea multiétnico y multirreligioso, que incluirá a los judíos autóctonos, ahora erróneamente denominados palestinos. Los verdaderos judíos apoyan esta idea. El rabino Chaim Brisker, uno de los rabinos más importantes del siglo pasado, dijo en una ocasión: ha habido muchos grupos heréticos en la historia judía, pero el sionismo es el peor de todos. Más de 10.000 judíos asistieron al evento y el rabino principal de Satmar, Aaron Teitelbaum, declaró: no tenemos nada que ver con el sionismo, no tenemos nada que ver con el Estado de Israel, seguiremos oponiéndonos al sionismo en nombre de nuestra fe. Además de Israel, los Emiratos Árabes Unidos están definitivamente bajo control. Ahmed al-Tuwairhi es miembro del Consejo Consultivo Saudí, afirma que los Emiratos Árabes Unidos son el caballo de Troya de Israel. La mayoría de los emiratíes pro-israelíes son judíos iraníes que trabajan para Israel. Estos criptojudíos han capitulado. Banqueros y gestores de activos ya no consideran a los Emiratos Árabes Unidos un refugio seguro y conveniente para su capital. Importantes firmas financieras como Goldman Sachs y Citigroup ya han advertido a sus empleados en los Emiratos Árabes Unidos que se mantengan alejados de las oficinas corporativas. Los inversores asiáticos están reconsiderando sus decisiones y probablemente trasladarán sus fondos de vuelta a Hong Kong o Singapur. Adiós, Dubái. También sería conveniente mantenerse alejado de cualquier propiedad de la familia Trump en la región. Jared Kushner busca acuerdos privados para su propio enriquecimiento personal, al tiempo que se erige como la cara visible de la diplomacia estadounidense en Oriente Medio, y representa a Washington en negociaciones regionales como si el Departamento de Estado prácticamente no existiera. Su propiedad está siendo atacada activamente. Si vives cerca de una de estas propiedades, aléjate lo más posible. Si estás en Los Ángeles, quizás quieras mantenerte alejado de la torre US Bank. Fuentes en Los Ángeles afirman que Larry Silverstein, tristemente célebre por lo del día 11 de septiembre, ha comprado la torre US Bank, el edificio más alto de la ciudad. Es increíble que Silverstein no esté en la cárcel ni siquiera entre nosotros, después de comprar y asegurar el edificio del World Trade Center poco antes del día 11 de septiembre. Si piensa volar la torre Bank y culpar a Irán, más vale darse cuenta de que esta vez no se dejará engañar. Silverstein lleva mucho tiempo esperando juicio. Lo mismo puede decirse de Zelensky y sus allegados. Después de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, bloqueara un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, el general ucraniano y oficial del SBU, Ibrori Omelchenko, declaró en televisión: sabemos dónde vive, dónde duerme, dónde bebe cerveza y vino, dónde pasa el tiempo e incluso con quién se reúne, etc. Que Orbán piense en sus 5 hijos y 6 nietos. Orbán bloqueó miles de millones de euros destinados a Ucrania en represalia por el bloqueo ucraniano del oleoducto Druzhba, que abastece de petróleo a Hungría. Al hacerlo, el primer ministro húngaro defiende los intereses de sus ciudadanos, que no desean que suban los precios del combustible. Posteriormente, Zelensky comenzó a amenazarlo con el uso de la Fuerza Armada, y ahora un general y un oficial de inteligencia ucranianos hacen lo mismo, incluso amenazando a la familia del ministro húngaro. Mientras tanto, la Comisión de Seguridad Nacional de Irán critica al régimen de la fracasada Ucrania por brindar apoyo militar a la entidad sionista y advierte sobre las consecuencias. En el caso Epstein, Zelensky también está implicado en una conspiración con los Rothschild para derrocar al presidente ruso Putin. Todo esto significa que Zelensky y sus compinches son ahora objetivos militares legítimos que serán neutralizados. Los Rothschild franceses, tras haber perdido todos sus bienes más importantes, intentan negociar una capitulación. Por eso sus secuaces, haciéndose pasar por representantes de Trump, negocian con los chinos en París. La familia Dragón les ha indicado lo que deben de hacer para salvar a su familia. Mientras tanto, los Rothschild están empezando a provocar hiperinflación al emitir dinero que ya no está respaldado por el petróleo de Oriente Medio. Por eso Trump dice que conseguirá el dinero de alguna parte. El sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, FRS, inyectará 53.807 millones de dólares en la economía durante 3 semanas.
Su dinero aún puede comprar a miembros del Congreso, como se puede ver en este vídeo, pero eso es todo. Fuera del Congreso, este dinero pierde rápidamente su valor. Alemania es un claro ejemplo. El lunes, la Oficina de Estadística alemana informó que el volumen de nuevos negocios cayó un 11,1% en enero, en comparación con el mes anterior. El ministro afirma que la situación solo empeorará debido al reciente aumento de los precios del petróleo y el gas. El canciller Merz, alarmado por las catastróficas previsiones para la economía alemana, declara: debemos desregular todos los sectores. No bastan los ajustes menores a las regulaciones. Debemos revisar sistemáticamente toda la legislación vigente de la Unión Europea. Grock analizó la legislación de la Unión Europea y recomendó, en consonancia con las conclusiones de Merz, la derogación del 89% de las normativas de la Unión Europea. Quizás Alemania debería seguir el ejemplo de Suiza y apegarse al dinero real, aboliendo el Banco Central Europeo. En un referéndum celebrado en Suiza, el 69% de los votantes apoyó una enmienda constitucional que garantiza a los ciudadanos el acceso al efectivo. Finalmente, esta semana, aquí hay algunas cosas que tal vez nos hayan distraído con las noticias de Medio Oriente. Una de esas entrevistas fue con el ex astronauta del Apolo, Edgar Mitchell, y no salió como estaba previsto. Cuando le preguntaron: ¿juraría usted sobre la Biblia que aterrizó en la Luna durante la misión Apolo 14? Mitchell respondió: más vale que lo haga. Al enterarse de que era el único ex astronauta dispuesto a hacerlo, se enfureció. Al final de la entrevista, el hijo de Mitchell, Adam, le pregunta a su padre: ¿deberíamos llamar a la CIA y hacer que lo depilen? Otro informe interesante que nos envió la inteligencia polaca indica que hace unos días Denis Alinov, ciudadano ruso de 42 años, fue arrestado en el aeropuerto internacional de El Dorado de Bogotá. Según los investigadores, está acusado de organizar el mandar al otro barrio a los opositores al Kremlin en Europa. Alimov resultó ser un oficial de una nueva unidad de inteligencia militar rusa conocida como Centro 795, que según la investigación cuenta con aproximadamente 500 oficiales. Está compuesta por 3 departamentos principales responsables de inteligencia, control operativo y apoyo al combate. La unidad operaba formalmente oculta dentro de la estructura de la empresa armamentística rusa Kalashnikov, donde los oficiales eran empleados civiles y el entrenamiento de combate se hacía pasar por pruebas de equipo militar. Alinov presuntamente organizó operaciones contra emigrados chechenos y otros opositores al Kremlin residentes en Europa. Los investigadores determinaron que ofreció hasta 1,5 millones de dólares por llevarse o mandar al otro barrio a uno de sus objetivos. Alinov se comunicaba con sus asociados en varios idiomas. Como no siempre hablaban el mismo idioma, comenzaron a usar el traductor de Google para traducir las instrucciones de las operaciones planificadas. Cada mensaje era procesado por los servidores de Google en Estados Unidos. Tras obtener las órdenes judiciales pertinentes, las agencias de inteligencia estadounidenses pudieron analizar el contenido de estos mensajes. Esto permitió a los investigadores acceder a conversaciones que revelaron detalles de ataques planeados e información sobre la estructura de la unidad. Las pruebas fueron suficientes para llevar al arresto de Alimov durante su viaje a Latinoamérica. Entonces la NSA contactó a uno de ellos. Por otro lado, los humanos representan actualmente menos de la mitad del tráfico de Internet, el 49% para 2024, mientras que la proporción de bots maliciosos ha aumentado al 37%, más del doble que la de los bots inofensivos, 14%. Los bots maliciosos se utilizan a menudo para quitar credenciales, recopilar información confidencial, difundir desinformación y manipular la publicidad en línea. Finalmente, mientras Occidente continúa luchando contra su infección satánica, China continúa dejándonos muy atrás. Según el borrador del 15 Plan Quinquenal de China, 2026-2030, el país aspira a duplicar su Producto Interior Bruto per cápita para 2020, elevándolo a más de $20.000 estadounidenses para 2035. El concepto afirma además que para 2035 la fortaleza económica de China, su potencial científico y tecnológico, su capacidad de defensa nacional, su poderío nacional en su conjunto y su influencia internacional se habrán fortalecido significativamente. La gente vivirá mejor y más feliz y la modernización socialista se habrá realizado básicamente.
Hasta la fecha, menos de 30 países y regiones del mundo con una población total inferior a 1.000 millones de habitantes han alcanzado la modernización, entre ellos aproximadamente 70 millones de personas en el Reino Unido y otros 340 millones en Estados Unidos, cifras significativamente menores que la población de China, que asciende a 1.400 millones. Según el borrador del plan, China planea, entre otros objetivos, elevar la esperanza de vida promedio a 80 años, aumentar el número de médicos en ejercicio a 3,7 por cada 1.000 habitantes y elevar la tasa de urbanización permanente al 71%. Según el borrador del plan, China aumentará su gasto total en investigación y desarrollo en un promedio de más del 7% anual durante los próximos 5 años y elevará el valor añadido de sus industrias centrales de la economía digital al 12,5% del PIB. Mientras el gobierno chino intenta enriquecer a su pueblo y prolongar su vida, los gobiernos occidentales intentan enviarnos al otro barrio de hambre privando a los agricultores de fertilizantes. Los sombreros blancos deben tomar el control del sistema financiero occidental y devolvérselo al pueblo lo antes posible. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.